Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos el equipo de la comunicación serial de USB. Bueno, nuestro equipo está conformado por Osmar Aragonés, Jaime Ponce, Rodolfo Perea, Ángel Cano y Alexis Sáenz, su servidor. Muy bien, pues lo primero que vamos a empezar a hacer en esta explicación es hablarles sobre lo que es la historia de la comunicación serial de USB. Bueno, pues suele el USB o puerto serie universal en inglés, pues viene siendo Serial Bus. Este es por eso la abreviación de USB, que es eso que se significa en inglés. Esto es un protocolo usado para conectar periféricos a un ordenador. Básicamente se trata de un puerto estandarizado para que este pueda ser usado por varios tipos de elementos de hardware. Bueno, algunos de estos elementos como se muestran en pantalla, estos ejemplos que tenemos aquí, pues aquellos que son los más modernos son los puertos USB, las cámaras digitales, impresoras, escáneres, memorias USB, teléfonos móviles, iPods y también no pusimos, pero también los reproductores de música MP3 también entran como estos elementos. Bueno, ahora en la siguiente diapositiva tenemos lo que es pues los inicios de la comunicación USB serial. Bueno, la primera tecnología de USB que se empezó a desarrollar fue en 1994, co-inventado por Hibat de Intel y la organización USB-IF, que es USB Implementers Forum. Esta organización está formada por los líderes de la industria de las tecnologías de la información como lo que viene siendo Intel, Microsoft, Apple y Hewlett Packard. Bueno, ahora en la siguiente diapositiva tenemos lo que viene siendo antes de la USB, o sea, que había antes de la USB. Bueno, antes de que existiera el puerto USB, los ordenadores usaron puertos series y paralelos para conectar los dispositivos en los ordenadores y así transferir la información. Puertos individuales fueron usados con periféricos como teclados, ratones e impresoras. Todos recordamos los puertos redonditos, esos que les poníamos a las computadoras de escritorio que teníamos, los que eran verdes para el mouse y morado para el teclado. Entonces, pues esos eran los que se usaban antes. Y pues eso era para que funcionara con las de escritorio. Y ya después los puertos paralelos, los que mencioné arriba, eran los que eran capaces de transferir datos a una velocidad aproximadamente de 100 kilobytes por segundo y donde los puertos series podían tener velocidades de transmisión de 155 a 450 kilobytes por segundo. En algunos casos, los puertos diferentes no podían funcionar a la vez, con el consecuente retraso de transmisión de datos. Muy bien, bueno, ahora vamos a lo que viene siendo la siguiente diapositiva, que puede ser, parece una frase, pero a continuación explicaré a lo que se refiere. Bueno, el alto nivel de incompatibilidades y el intento de usar interfaces muy diferentes para cada uno de los dispositivos a conectar en el ordenador hizo que se crease la necesidad de una tecnología como la de USB, es decir, que pudiese coger la mayoría de los puertos que existiera y reducirlo en uno solo. La interacción inmediata del dispositivo con el ordenador sin la necesidad de que se tuviese que reiniciar el ordenador. Era una ventaja añadida a la eficiencia de la tecnología USB, con lo que un simple puerto USB podía manejar solamente 127 diferentes tipos de dispositivos. Bueno, esto es para que no mostrara ningún tipo de incompatibilidad entre estos. Perfecto, entonces pues esa es la explicación de esta frase. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, como pueden ver tenemos ahora lo que viene siendo el USB 1.0. Este USB fue un USB que se lanzó a finales de 1995 y era capaz de transferir datos a una velocidad de 12 megabits por segundo. Y una revisión de este estándar, el USB 1.1, no solo transfería información a una velocidad de 12 megabits por segundo, sino que también podría funcionar a una velocidad más baja de 1.5 megabits por segundo para dispositivos con un ancho de banda menor. Cabe decir que esto hacía que la versión de USB 1.1 fuese mucho más eficiente y fue mucho más usado que su predecesor, es decir, el 1.0. Bueno, ahora vamos a la siguiente diapositiva. Ok, tenemos lo que pasó en 1998. En 1998, el iMac G3 fue el primer ordenador personal que discontinuó los puertos series y paralelos en favor de los puertos USB. Es decir, que ya eran las primeras computadoras que ya tenían las entradas USB en su equipo.
Entonces, pues esta implementación facilitó la rápida expansión de dispositivos con conexión USB en lugar de los que tenían los puertos tradicionales. Entonces, podemos decir que la combinación de una facilidad de uso, capacidad de carga propia y las especificaciones técnicas ofrecidas por el USB ayudaron a este puerto a ganar la batalla frente a los puertos clásicos, que eran los puertos serie que se contaban con antes. Muy bien, pues eso fue lo que pasó en 1998. Vamos a el año 2000. En el año 2000, con una velocidad de transmisión de datos 40 veces superior a los 480 megabits, el USB 2.0 fue lanzado en el año 2000 y se convirtió en el estándar oficial el año siguiente. Además de su transferencia de datos de alta velocidad, el puerto USB 2.0 era capaz de operar a dos velocidades menores, por lo tanto, el a 12 megabits por segundo como su antecesor, el USB 1.1, el que ya mencionamos, de 1998. Y a 1.5 megabits por segundo, este fue el que pues, era usado como periférico en el ratón, que requiere mucho menos ancho de banda para funcionar. Después, el puerto USB 2.0 se podría comunicar perfectamente con dispositivos con conexión USB 1.1. Sin embargo, un puerto USB 1.1 no se podrá comunicar de forma correcta con un USB 2.0. Muy bien, pues eso es lo que pasó en el 2000. Vamos a hablar un poco más sobre el 2.0 en la siguiente diapositiva. Ok, aquí lo tenemos. El USB 2.0 ofrece también la funcionalidad de ser plug and play. Para la mayoría de los periféricos y dispositivos de almacenamiento, esta puede ser una versión de protocolo también que ofrece nuevas características que no se ofrecían en las versiones anteriores. Muy bien, vamos a lo que viene siendo el USB pendrive, que pues este ya es el que también salió en el 2000. Bueno, en el año 2000 también se lanzaron las memorias USB, que pues con un dispositivo de almacenamiento regrabable, que era decir que tú lo podías borrar y volverlo a escribir, por eso el plug and play, que inicialmente fue vendido en IBM y Trek Technology. Inicialmente las memorias podían almacenar 8 megabytes de datos. Más de una década más tarde, las capacidades de almacenamiento de estas memorias han sobrepasado los 256 gigabytes en un solo pendrive. Pendrive nos referimos a las memorias casuales que podemos guardar en nuestros bolsillos, que son las que miden como 4 centímetros. Muy bien, bueno, pues esto pasó para hacerlas totalmente funcionales. Estas memorias permiten hasta 1 millón de regrabación de datos, haciéndolas prácticamente funcionales de por vida. Los modelos más antiguos tenían velocidad de conexión de 12 megabits por segundo, mientras que las versiones actuales de la USB 2.0 con la tecnología de memoria flash NAND puede llegar a casi velocidades de alta transmisión de 480 megabits por segundo, siendo así 20 veces más rápido que los modelos más antiguos. Muy bien. Igualmente no podía faltar la USB 3.0, que es la que está actualmente en mercado y que es como de las más nuevas, esa comunicación serial con la que cuenta. Bueno, esta es la última versión de las memorias USB. La versión 3.0 permite velocidades de transmisión de datos de hasta 4.8 gigabits por segundo y tiene compatibilidad completa con dispositivos con conexión USB 2.0 y puertos con esta conexión. Un cable USB 3.0 o un dispositivo con una conexión USB 3.0 se puede conectar a puertos con la tecnología 2.0, pero la máxima velocidad de transmisión solo funcionará con puertos 3.0. Muy bien, ahora pues vamos a explicar un poco. Entonces, podemos decir que algunos modelos USB 3.0 fueron puestos a la venta para consumidores en el final del 2010. Sin embargo, la adopción de este último estándar todavía está en desarrollo, ya que los nuevos periféricos y las placas madres se tienen que adaptar a este nuevo protocolo y también se tiene que renovar el parque actual de ordenadores para que todos funcionen bajo este estándar. Bueno, vamos a lo que viene siendo la siguiente diapositiva, que es la personalización, que ya no solo no eran memorias sencillas, que también ya pueden ser una memoria con cierto diseño. Bueno, también las memorias USB se han hecho populares en el mercado de regalo promocional, al tratarse de un producto altamente personalizable, ya que se pueden manejar o marcar con el logotipo de una empresa, o crear la forma que se desee, y a un precio muy atractivo como regalo USB promocional, ya que estas no cuentan con un precio muy caro. El precio de una memoria USB personalizada parte desde los 2.10 euros, que pues en este caso serían como 50 pesos y ya vendrían personalizados. Para pedidos grandes, pues ese sería un precio algo más pequeño, obviamente. También depende del material en el que se haya fabricado la carcasa, siendo las metálicas las más caras y las de plástico las más baratas. Entonces, pues esto sería en sí la historia y el desarrollo de la USB. A continuación, mi compañero Rodolfo les hablará sobre qué es la USB. ¿Qué es el USB?
El USB o bus de serie universal, como su nombre lo sugiere, se basa en una arquitectura de tipo serial. Sin embargo, es una interfaz de entrada y salida mucho más rápida que los puertos seriales estándar. La arquitectura serial se utilizó para este tipo de puerto por dos razones principales. La arquitectura serial le brinda al usuario una velocidad de reloj mucho más alta que la interfaz paralela, debido a que este tipo de interfaz no admite frecuencias demasiado altas. En la arquitectura de alta velocidad, los bits que circulan por cada hilo llegan con retraso y esto reproduce errores. Los cables seriales resultan mucho más económicos que los cables paralelos, ya que llevan menos cables dentro de sí. El USB está capacitado para detectar e instalar el software necesario para el funcionamiento de los dispositivos, es decir, que tiene la capacidad de detectar e instalar el driver a conveniencia, dependiendo del sistema operativo que uno tenga. A diferencia de otros tipos de puertos como el PCI, por ejemplo, en este tipo de puertos, el PCI, se conectan tarjetas gráficas externas o ya sea dispositivos de almacenamiento de datos externos para obtener una velocidad más alta. Más sin embargo, su adaptabilidad y su capacidad de ser detectados automáticamente por el sistema se ve muy reducida. No cuenta con el USB no cuenta con un gran ancho de banda para la transferencia de datos, lo que supone una desventaja en ciertos casos. El teclado, el ratón o el mouse, las cámaras digitales, los escáneres, las impresoras y los teléfonos móviles son algunos de los periféricos que pueden conectarse a través de un USB. Todo ello sin olvidar a los más importantes, como sería el caso de las cámaras de video, las grabadoras de DVD externas, los discos duros portátiles, pendrives, dispositivos musicales, joysticks, volantes o webcams. En la actualidad existen cuatro tipos de puertos USB que se diferencian de acuerdo a su velocidad de transferencia de datos. El USB 1.0, el primero en la gama, tiene una tasa de transferencia máxima de 1.5 megabits y se utiliza en dispositivos como el mouse y el teclado. Y el 1.1, una variedad de este mismo, al no haber innovado lo suficiente como para alcanzar otra denominación como 2.0, llega a una tasa de transferencia de hasta 12 megabits, mientras que el USB 2.0 llega hasta los 480 megabits. Y siendo el más actual, el segundo más actual, el USB 3.0, se encuentra en etapa de desarrollo, pero su velocidad de transferencia ahora es de 4.8 gigabits. En la actualidad se cuenta con el USB 3.1 que alcanza velocidades casi de gigabit Ethernet. El USB 3.0 podemos determinar que no solo es 10 veces más rápido que su antecesor, sino que también reduce de manera considerable el consumo energético del dispositivo. Y todo ello sin pasar por alto que además de igual modo disminuye el tiempo que se hace necesario para poder llevar a cabo la correspondiente transmisión de datos. Razones por las que en estos momentos debería ser el más solicitado, más sin embargo su producción es un poco cara y las memorias o dispositivos que lo tienen no son muy accesibles para toda la población. No obstante, no podemos obviar la existencia de lo que se conoce como memoria USB. Este dispositivo de pequeño tamaño que se utiliza para guardar la gran cantidad de información mediante lo que se conoce sistema flash, recibe el nombre de pendrive, lápiz de memoria o llave de memoria, entre otros. Siendo esta la capacidad USB 3.0 en estas memorias un poco cara. En la actualidad podemos ver la memoria USB en casi todos los dispositivos informáticos más utilizados por los ciudadanos de todo el mundo, y es que permite llevar consigo una gran cantidad de información, ya sea como documentos, música o archivos de programación, en un dispositivo de pequeñas dimensiones, poco peso y por lo tanto fácilmente transportable. Una característica de los puertos USB es de que pueden proporcionar energía
dando una salida de un límite máximo de 15 voltios. Para esto, el USB tiene dentro de sí cuatro cables, que vendría siendo el puerto B-Bus, D-, D+, y Ground. B-Bus y Ground sería por donde se alimenta el cable, donde puede extraer o dar energía, mientras que D- y D+ serían los buses de datos, donde se transporta la información. Ahora, los puertos USB también admiten dispositivos plug and play. Esto significa de conexión en caliente. Esto significa que pueden conectarse sin apagar los dispositivos y eh, puede estar conectado a un host. Estos dispositivos también tienen varios tipos de comunicación. Los, las maneras de que se transmiten los datos puede ser por varios tipos. Tenemos interrupciones, que es la que se suele usar para teclados, mouse, controles. Y esto quiere decir que las transmisiones por interrupciones nos ayudan a guardar mucha energía y no requiere una transmisión muy grande de datos, además de que no satura el ancho de banda. También tenemos la transmisión en bloques. Esta es para cuando se trata de mucha información que va a ser transmitida. En este caso se utilizan las memorias USB o discos. Y tenemos la transmisión isócrona. Este tipo de conexión contempla el uso permanente del ancho de banda. Requiere mucha transmisión de datos y este tipo de conexiones son las que vemos, por ejemplo, en un monitor USB o alguna pantalla que conectamos a nuestra computadora. Ventajas. El sistema de bus serie universal permite conectar varios dispositivos a la vez con rápidas transferencias de datos a través de una interfaz universal. Durante el periodo de transición, muchas placas madre ofrecían puertos paralelo y USB, pero la interfaz paralela finalmente cayó en desuso cuando los dispositivos USB reemplazaron a los dispositivos paralelos en uso. Ventajas de velocidad. Aunque más rápido que los puertos en serie, los puertos paralelos de la PC tienen una velocidad de transferencia de datos de 150 kilobits por segundo, aumentada a 2 megabits por segundo en modo EPP y SP. En comparación, el USB V1.1 tiene una velocidad de transferencia de datos de 12 megabits por segundo, que aumentó a 480 megabits por segundo, con la especificación USB 2.0. El USB 3.0 aumenta la velocidad aún más, lo que permite velocidades de datos de hasta 5 gigabits por segundo. Este aumento de ancho de banda aumenta la velocidad de las operaciones de uso intensivo de datos como el escaneado y hace posible el uso de dispositivos de audio y video de alta velocidad. Ventajas de energía. El puerto paralelo de la PC solo puede proporcionar energía para la señalización y la transferencia de datos, lo que significa que los periféricos requieren su propia fuente de alimentación externa para alimentar al periférico en sí. El USB mejora esto proporcionando hasta 500 mA para alimentar la periferia, aumentado a 900 mA con el USB 3.0. A pesar de que los periféricos de alta potencia, tales como muchas impresoras, aún requieren su propio suministro externo, muchos periféricos más pequeños como cámaras web o unidades flash reciben toda su energía directamente del puerto USB. Esto también le permite cargar las baterías de los dispositivos móviles como teléfonos o reproductores de MP3 directamente desde el puerto USB. Ventajas de facilidad. El diagnóstico de problemas con los dispositivos paralelos podría ser una tarea difícil, con una serie de estándares de puerto paralelo como SPP, SP y EPP que habría que configurar en la BIOS de la computadora. El USB soporta plug and play, por lo que es mucho más simple conectar dispositivos y que estén listos y funcionando. Cuando se conecta un dispositivo a un puerto USB, la ID del proveedor del dispositivo y del producto se envían a la computadora, lo que le permite determinar el controlador adecuado para el dispositivo. Si el driver no está presente,
La computadora puede que solicite el controlador correcto por su nombre o descargar el controlador automáticamente a través de Internet en muchos casos. Ventajas: múltiples dispositivos. La mayoría de las computadoras solo tienen un puerto paralelo disponible, lo que llevó a que dispositivos, tales como impresoras y escáneres, sean encadenados entre sí, permitiendo que ambos puedan conectarse a la vez. Esto causó más problemas de incompatibilidad entre los distintos fabricantes de hardware e hizo más difícil conseguir que los dispositivos funcionen correctamente. Diseñado para la expansión, el sistema USB permite que hasta 127 dispositivos corran a partir de un solo controlador. Aunque la mayoría de los equipos tienen entre 4 y 8 puertos USB en la placa madre, puedes utilizar hubs USB para agregar más sockets según necesites, lo que permite que múltiples dispositivos estén conectados y disponibles para su uso al mismo tiempo. Para realizar una comunicación USB utilizaremos NAVISA, que es una aplicación estándar para configurar, programar y depurar sistemas de instrumentación que comprenden interfaces GPIB, BXI, PXI, serial RS232, RS485, Ethernet y o interfaces USB. VISA es un API, interfaz de programación de aplicaciones, que es un conjunto de reglas, código y especificaciones que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas, sirviendo de interfaz entre programas diferentes de la misma manera que la interfaz de usuario facilita la interacción humano-software. USB es un bus de comunicación basado en mensajes. Esto significa que una PC y un dispositivo USB se comunican enviando comandos y datos a través del bus en forma de textos o datos binarios. Los dispositivos USB que cumplen con el protocolo USB Test and Measurement CRAS, abreviado en USB TMC, utilizan las clases de recurso USB y NSTR. Eh, los instrumentos USB son todos aquellos, USB RAW son todos aquellos todas aquellas USB que no cumplen con las especificaciones USB TMC. Si usted utiliza un dispositivo USB RAW, tendrá que configurar NAVISA para que controle su dispositivo. Configurando NAVISA para controlar su dispositivo USB. En este punto, NAVISA ya debe estar instalado en su PC y su dispositivo USB no debe estar conectado. Además, no debe haber ningún controlador para su dispositivo USB instalado. Hay 3 pasos para configurar su dispositivo USB y así utilizar NAVISA. Primero, genere el archivo inf utilizando el driver Wizard, que es un asistente para el desarrollo de controladores. Instale el archivo inf y el dispositivo USB utilizando el archivo inf. Pruebe el dispositivo con el control interactivo NAVISA. Bueno, para generar el archivo INF utilizando el driver Wizard, usted primero debe indicarle a Windows que utilice NAVISA como el controlador predeterminado para el dispositivo. En el entorno Windows, usted puede hacer esto con un archivo INF NAVISA 3.0 y posterior. Incluye el NAVISA Driver Wizard para crear el archivo INF para su dispositivo USB. Para abrir el Driver Wizard, seleccione la opción Windows, puede buscar con el nombre NI Driver Wizard o Inicio, Programas, National Instruments, Vista Driver Wizard.
Usted puede utilizar este asistente para crear el archivo para un dispositivo PXI, PCI, USB o IEEE 1394. En esta ocasión usted está creando un controlador para un dispositivo USB, por lo tanto debe hacer clic con el mouse en USB y picar en el botón Next. Después de cliquear el botón Next, usted debe conocer los números de identificación del proveedor y de productos de instrumento USB. Estos números identifican su dispositivo USB cuando usted lo instala. También ubican su dispositivo cuando usted establece comunicación con él. De acuerdo con la especificación USB, ambos números son hexadecimales de 16 bits y deben ser proporcionados por el fabricante del dispositivo. El segundo paso es instalar los archivos INF y el dispositivo USB. La instalación de los archivos INF es diferente para cada versión de Windows. Cuando el Driver Wizard crea un archivo INF, en las instrucciones de instalación se incluyen en el encabezado al principio de cada archivo INF. Copie el archivo INF a la carpeta INF. Esta carpeta generalmente se encuentra ubicada en C Windows /INF. Esta carpeta puede ser escondida, por lo que podría necesitar cambiar las opciones de carpeta para los archivos escondidos. Haga clic derecho con el mouse en el archivo INF en C Windows INF y haga clic en instalar. Este proceso crea un archivo PNF para su dispositivo. Ahora está listo todo para usted instale su dispositivo USB. Conecte su dispositivo USB. Debido a que USB es insertable durante el funcionamiento, Windows debería detectar su dispositivo USB y el asistente de agregar nuevo hardware debería aparecer automáticamente tan pronto como usted conecte su dispositivo al puerto USB. Siga las instrucciones en la pantalla del asistente cuando se le solicite que seleccione un controlador para este dispositivo. Busque la carpeta INF y seleccione el archivo y el archivo INF que usted generó utilizando el Driver Wizard. Pruebe la comunicación con Visa Interactive Control, Aura Measurement en Automation Explorer Max y seleccione Tool Refresh. Para actualizar la visualización, su dispositivo debería aparecer en la lista como dispositivo USB bajo Device en Interface, dispositivos e interfaces. Si usted selecciona su dispositivo USB, la información del dispositivo aparecerá en la ventana de configuración. Al utilizar esta ventana, usted puede tener acceso a la información tal como número de identificación del fabricante, código del modelo y número de serie de su dispositivo. Para comunicarse con su dispositivo utilizando Visa, utilice el descriptor de instrumentos Visa de su dispositivo. El formato del descriptor de instrumentos de un dispositivo USB INSTR es USB con la identificación del fabricante, código de modelo, número de serie, el número de USB de interfaz INSTR, el formato de descriptor de instrumentos para un dispositivo USB RAW es USB, tarjeta con el número de identificación del fabricante, código del modelo, número de serie, USB, número de interfaz RAW.
utilizando N y Visa para establecer comunicación con su dispositivo USB. Los dispositivos que cumplen con el protocolo USB Test and Measurement Class utilizan la N y Visa USB clase INSTR. Estos dispositivos utilizan una comunicación estilo 488.2. Para estos dispositivos usted puede simplemente utilizar las funciones Visa Open, Visa Close, Visa Read y Visa Write, de la misma manera que si estuviera comunicando con instrumentos G, P y B. Aquí se muestra un BI de LabVIEW que que se comunica con un dispositivo USB TMC. En este ejemplo se inicia una sesión de Visa con un dispositivo USB. Un comando es escrito con el dispositivo y la respuesta es enviada de vuelta. En este ejemplo, el comando específico que está siendo enviado es la solicitud de la identificación del dispositivo. Verifique con un fabricante de su dispositivo el conjunto de comandos de su dispositivo. Después de que la comunicación se ha completado, la sesión Visa termina.